Shalom, la comunidad internacional hebraica sefaradí Casa de Israel y su servidor Roé Alexander Barreras, le damos la bienvenida a un programa más de Descubriendo los tesoros de la Torá, conectándote con las raíces hebreas de la fe del cristianismo. Un tiempo de revelación y de profundos secretos de las Escrituras. Esperamos que sea este programa de gran bendición para tu vida. Shalom a todos. Y yo creo que el tema de la finanza que estaba tocando con ustedes es un tema bastante importante para el mundo hispano, ya que nosotros hablamos mucho de la palabra de Dios, pero no tocamos todas las áreas. Yo creo que el área sexual es un área importante, el área de la administración de las finanzas es un área bien importante, el área de la palabra de Dios, que es el alimento, es muy importante. El matrimonio es muy importante, la relación con nuestros hijos es muy importante. Dedicarle a nuestros hijos 5 o 10 minutos, aunque sea al día, de acariciarlo, besarlo, hablar con ellos, aunque sea, es muy importante. Yo creo que debemos ser generales realmente en tener un evangelio bastante balanceado, ¿verdad? Pero que todo esté centrado en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si voy a hacer un trabajo que esté centrado en la palabra de Dios, bendito sea el Todopoderoso. Si vas a lo que sea, el matrimonio tiene que estar centrado en la palabra de Dios, tu finanza, tu ministerio. Muchas personas vienen y dicen, usted pertenece a una iglesia porque ahí en el bando usted dice Casa de Israel. Yo le digo, yo sí. Y entonces, la manera uno de comportarse, hablar con las personas, etcétera, etcétera. Nos relacionamos con las personas en el mundo exterior y debemos tener un buen comportamiento también. Nosotros somos las personas que podemos traer un balance en este mundo que Dios creó para nosotros. No podemos actuar conforme a las personas actúan. Es importante que esta enseñanza que estamos trayendo hoy, yo le decía al Señor, ¿qué puedo compartir con el pueblo tuyo hoy? Con las personas que están aquí. La ley del Espíritu versus el comportamiento de los que andan en la ley del pecado y de la muerte. ¿Quiénes somos nosotros? ¿A dónde vamos y por qué estamos en este mundo? Repito, antes de empezar la enseñanza, muchos corren por ganarse $100, $200, $3,000. Y la pregunta es, realmente, está bien, nosotros estamos de acuerdo que usted gane 3,000, 5,000 y que gane más, porque yo creo que Dios es el primero que está de acuerdo en que usted sea prosperado y que usted y yo salgamos de deudas. Pero no podemos desenfocarnos a lo cual Dios nos llamó. Tanto los que están dentro del ministerio, la obra de Dios, no pueden desenfocarse, irse tras la finanza y molestar al pueblo, pidiendo y manipulando, como que también no podemos tampoco dejar de usar la riqueza que la Biblia habla en cuanto a cómo superarnos nosotros en el mundo espiritual y también en el mundo económico, porque este cuerpo necesita realmente, es muy caro este cuerpo. Usted ve que usted dice, oye, qué caro es el Rolls Royce, el Rolls Royce o el Mercedes-Benz, qué caro es esta casa. No, qué caro es este cuerpo, porque este cuerpo necesita perfume, shampoo, ropa, máquina de afeitar, barbero, peluquero, arreglado de uñas, de pie, comida, agua para bañarse, espejuelos, lentes, dientes, dentista. Ríense, pero es verdad lo que está hablando, ¿no? Fíjate, si nosotros somos caros, que usted lleva el carro a un lugar y le cobran 500 y usted va al hospital y le cobran 5,000. Fíjate, si nosotros somos caros, que usted arregla un motor de un carro y le cobran 4,000 y a una persona va y lo opera y le cobran 90,000. Fíjate, si nosotros somos caros, que Dios envió a su Hijo para que muriéramos por nosotros, para redimirnos del pecado y de la muerte. Dale un fuerte aplauso al Señor. El ser humano es sumamente valioso. Amén. Tan valioso que solamente el Eterno, a través de su bendito Hijo, Yeshua HaMashiach, en buena hora lo decimos, nos redimió del pecado y de la muerte. Pero yo quiero que Casa de Israel, yo quiero que los que nos vean en la internet, yo quiero que sean prósperos.
pero próspero de acuerdo a la Torá, próspero de acuerdo a la bendita palabra de Adonai, próspero, que sus matrimonios sean prósperos, que sus hijos sean prósperos, que lo que tus manos toquen prosperen, que se vea la gracia, la obra de Dios en ti. Amén. Yo quiero que ustedes salgan adelante. El Eterno desea de todo corazón de que ustedes sean benditos, prósperos. Pero para eso debemos nosotros caminar en la santidad de Dios. Un tema muy importante. Las personas dicen, santidad, santidad. Debemos hablar la santidad. La Biblia nos exige que hablemos de santidad. La palabra del Señor nos alerta y constantemente nos enseña que vivamos en santidad. ¿Por qué hay que acelerar el mensaje de la santidad? Porque por el otro lado las tinieblas están acelerando también la obra de la carne, el pecado. Todas estas cosas que estamos viendo hoy, las tentaciones que están alrededor de nosotros. Entonces el Eterno nos alerta a través de su bendita palabra. ¿Cómo vamos a salir adelante? ¿Cómo vamos a convertirnos en triunfadores? ¿Cómo vamos a ser cada día mejores? ¿Cómo vamos a vencer ante las circunstancias de la vida? Etcétera, etcétera. Adonai, el Todopoderoso, desea que nuestras familias sean fructíferas, sean benditas y sean prosperadas, pero el fundamento no puede estar en ninguna compañía que te quiere prosperar a través de quizás de un falso mensaje. La prosperidad viene a través de Adonai, la prosperidad viene a través del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, quien te va a dar a ti la habilidad, la destreza, la inteligencia y la sabiduría para tú, de una manera santa, sin mentir y sin robar, puedas prosperar y que todo lo que tus manos toquen pueda fructificar, pueda prosperar y la gente pueda decir, wow, esta persona no roba, esta persona no pide prestado, esta persona es próspera. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que yo prestaré pero no tendré que pedir prestado. Bendito sea Adonai que hizo los cielos y la tierra. ¿Sabe lo que tiene que hacer usted? Salir del lugar que está, tocar puertas y decir, yo vengo, yo soy un hijo de Dios, yo soy un siervo de Dios, yo soy una sierva de Dios, Dios está conmigo, yo no necesito robar, yo no necesito mentir, porque Dios es el que me prospera los caminos. Y si usted no quiere abrirme las puertas, no hay problema, Dios te bendiga, me retiro, Dios me va a abrir las puertas por otro lado, porque no es el hombre quien me da la prosperidad, no es el hombre que me abre las puertas, es que es Adonai, Dios. El día que tú aprendas a vivir que Dios es el que te prospera a ti, Adonai, Hashem, el santo bendito es, tú vas a decir, tranquilo, vengo a hacerte un trabajo. No, decía, Dios tiene ya una puerta abierta para yo entrar por ella, porque la gloria se la va a llevar mi papá, la gloria se la va a llevar Abba bendito, Él se lleva toda la gloria y la alabanza. No un hombre que te dice que te dio para prosperar. Yo te he prosperado. Abraham dijo, yo no he de tomar ni de los reyes, ni de lo que, cuando él venció a los 5 reyes que se llevaron a Lot, su sobrino cautivo, él trajo un botín muy grande y él lo devolvió. Dice, no vaya a ser que a ustedes les pase por la mente decir que a ustedes son los que han prosperado a Abraham. No, yo le devuelvo esto para que sepan que la bendición mía, aleluya, no viene de ustedes los hombres. La bendición mía viene del Kadosh Baruj Hu, el bendito es, aleluya, bendito sea. Y Abraham tenía tanto dinero, hermanos, y ya voy a empezar con esta enseñanza, que Eleazar venía corriendo, se escapó de los acreedores. Los acreedores venían en caballo, o mejor dicho en camellos, porque lo que se usaban en el desierto eran camellos. Y Abraham ve aquello. ¿Qué pasa? Dice, ese hombre que está ahí es un esclavo. Escuchen ahora en sus mentes lo que voy a decir. Los acreedores, ese hombre es un esclavo y pertenece. En la mente de Abraham no cabía de cómo podía un hombre ser esclavo de otro hombre. Abraham era, por eso es, Dios lo ha marcado para la historia y por siempre. Abraham no podía entender que como un hombre era esclavo de otro hombre. Y dijo Abraham, ¿cuánto vale él? Recuerden esto, Yeshua es el hijo de Abraham, Mateo 1:1. Abraham en este momento representa al padre de Yeshua, quien a través de su hijo rescata a la humanidad con el precio de la sangre de su hijo. Y ahora Abraham está diciendo, ¿cuánto cuesta Eleazar? Eleazar quiere decir en el hebreo, Dios es mi ayuda. Y Abraham sacó y pagó.
y dijeron, déjenlo libre. ¿Y sabe lo que le dijo Abraham a Eleazar? Ahí está el norte, el sur, el este y el oeste. Escoja. ¿Y qué dijo Eleazar? No, yo de aquí del lado este no miré, porque no he visto un hombre como usted, que sin conocerme usted haya pagado el precio de mi rescate. Hay mucha gente que no conoce a Yeshua, y Yeshua pagó el precio de su rescate. Qué lindo es nuestro Dios. ¿Cómo no le vamos a servir? ¿Cómo no vamos a ser humildes? ¿Cómo no vamos a ser buenos? Yo veo a la gente, hermano, hablando humildemente, que corren de aquí para allá, cogen el sol, trabajan bajo la lluvia, se esfuerzan todos los días, se levantan a las 6 de la mañana, trabajan. Y yo digo, ¿cuál es el fin de todo esto? ¿Cuál es el final de todo esto? Si Dios no está en nuestros corazones, ¿cuál es el final de todo el levantamiento a las 6 de la mañana, todos los días, de trabajar todos los días, de coger sol todos los días, de coger lluvia todos los días? Y la langosta, el revoltón y el saltón y la langosta por otro lado comiéndonos la finanza. ¿Cómo se sentiría un campesino que siembre tomate, que siembre cualquier tipo de vegetal o de fruta, y cuando va a esperar la cosecha envíen los insectos y empiezan a comerse la cosecha completa? Bueno, ya estamos a punto de levantar la cosecha, en 15 días estamos listos, y de repente ven una plaga de insectos y empieza a comerse la cosecha grande aquella. Aquel hombre que se levantó a las 5 de la mañana todos los días, trabajó de sol a sol, cayó lluvia, de repente empieza a perder todo. Hermano y hermana, eso mismo está pasando en nuestra vida, aunque no seamos campesinos. Hemos trabajado, hemos sembrado, y después decimos, ¿y dónde está la cosecha? Cuando usted va al banco y chequea, usted creía que estaba en más y ahora está en menos. Y tiene 5 cargos. Y tú dices, ¿qué pasó? ¿Dónde está mi trabajo? Pero ¿sabes qué? Adonai tiene la respuesta de tu vida. ¿De qué nos sirve trabajar y trabajar si Dios no está en nuestra vida? Yo creo que el mayor resultado de un hombre y de una mujer en la tierra es que primeramente, antes que todo, es que Dios habite en tu corazón. Porque lo demás no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene yo mismo de trabajarme y levantar, o usted mismo, o cualquiera de ustedes que está aquí, de trabajar si Dios no está en ti? Porque Dios es la vida eterna. ¿De qué me sirve trabajar y trabajar? ¿Seremos eternos? ¿Viviremos una eternidad? ¿Creemos que no vamos a morir? ¿Creemos que no nos ponemos viejos? Sí, nos vamos a poner viejos. Sí, se va a arrugar la piel. Vamos a llegar a los 80 y ya no vamos a llegar con las mismas fuerzas. Y la pregunta es, ¿qué herencia hemos dejado? ¿Qué legado hemos dejado a nuestra generación? El libro de Romanos capítulo 8 nos enseña, el apóstol Pablo, una verdadera enseñanza. No podemos escapar de esta verdadera enseñanza. Es una realidad que comienza en el huerto del Edén y que concluye con la obra de Yeshua en el madero. Esta enseñanza va para los que creen en el bendito Hijo de Adonai, en Yeshua HaMashiach, nuestro gran rabino y redentor. Esta enseñanza va para aquellos estudiantes y para aquellas personas que son fuertes y valientes, que se esfuerzan cada día por trabajar para el reino de Dios. Porque todos los reinos de la tierra desaparecerán, los gobiernos, las posiciones, las empresas. Pero está escrito que el reino de Adonai permanece para siempre. Amén. Aleluya. Que su palabra permanece para siempre. Que lo que hemos comido desaparece. Hasta este cuerpo, a no ser que venga el Mashiach y sea transformado, tendrá que morir para resucitar en un cuerpo glorificado. Vamos al libro de Romanos 8. Una realidad tremenda. La ley del espíritu de vida versus la ley del pecado y muerte. Ahora, vamos a ver aquellos que somos judíos. Wow, qué lindo decir eso. Y no de la carne simplemente, sino que estamos hablando también de los hacedores de la Torá. ¿Qué dice la Escritura? Que no son los oidores de la ley los que serán, ¿qué? Llamados justos delante de Dios, sino los hacedores son los que serán justificados. Porque muchas personas oyen, pero poco hacen. ¿Cuánto le dan la gloria al Eterno? Dice el libro de Romanos 8, verso 1. Ahora pues,
ninguna condenación hay para los que están en Mashiach, Yeshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, diga conmigo, la ley del Espíritu de vida, en Mashiach Yeshua, en el Mesías Yeshua, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado. Diga conmigo, me ha librado. Me ha librado. Me ha librado. ¿De qué? De la ley del pecado y de la muerte. Vamos a explicar esto más adelante. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, escuchen esto, la ley no era débil, sino, miren el apellido, por la carne, no por el espíritu. La ley era débil por cuanto, ¿qué? Por la carne, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es la carne en esta explicación. Amén. Vamos a mantener los ojos bien abiertos. Por cuanto era débil por la carne, Dios, Adonai, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿En carne de qué? Pecado. ¿En carne de qué? De pecado. ¿En carne de qué? De pecado. De pecado. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, el pecado habitando en la carne. Y en la misma carne él condenó al pecado, es decir, lo venció. Vamos a explicar qué está hablando el rabino el rabino Pablo, Shaul, porque él es un rabino, un maestro de la Torá. Entonces, ¿cómo vamos a hacer los pescadores como Pedro para entender al rabino Shaul? Orar para que el Espíritu de Sabiduría nos ilumine. Para que la justicia, verso 4, de la ley tiene justicia, sí, se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estamos entrando en más profundidades, porque envió el Padre al Hijo en semejanza de carne y condenó al pecado en la carne, y ahora nos dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces aquí se está formando como no es un trabalengua, se está formando como algo así, pero lo vamos a aclarar, porque a la luz del Espíritu podremos ver las cosas mejores. Entonces, que empieza a leer esto un poquito a poquito, empieza a decir, bueno, aquí ya me estoy confundiendo, ¿no? Pero la palabra de Dios no trae confusión, trae paz y trae aclaración, vida. Vamos a seguir. Porque los que son de la carne, verso 5, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué no estará diciendo la Biblia que ocuparse de la carne es muerte? Estará diciendo que los que hacen ejercicio todo el tiempo será muerte, los que están tratando de hacer dietas para el cuerpo será muerte, o serán los frutos de la carne. ¿De qué nos está hablando ahí el rabino Shaul? El apóstol Pablo. Vamos a aclarar esto más adelante. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Dicen que los que andan, estos personajes que andan conforme a la carne, no pueden sujetarse a la ley de Dios, aunque quieran, no pueden. Imagínese usted que usted quiera, pero no pueda. Vamos a leerlo otra vez. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y dice, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Este grupo, vamos a analizar quién es este grupo. Y lo más importante, alerta, este grupo está dentro de la iglesia. Digo de la iglesia porque yo me considero el pueblo de Israel. Pero para los que todavía creen que siguen siendo un tal iglesia, les digo iglesia. Pero realmente somos la congregación, la Keilah, la asamblea que el Eterno ha escogido para que les sirva a Él. ¿Cuántos dicen amén?
Bueno. Verso 9. Mas vosotros, ahora se está dirigiendo a otro grupo. ¿A cuál grupo es? A los escogidos. Mas vosotros, esto quiere decir más vosotros. Es decir, a cambio de este grupo, ahora me dirijo a este grupo. ¿Cuál? Los que viven el Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es decir, ahora que me estoy dirigiendo al grupo de ustedes, ahora esto va para otro grupo más específico. ¿Cuál es el grupo más específico? Dice, más para vosotros. Para aquellos que están viviendo conforme al Espíritu y que son el templo del Espíritu Santo, que son el templo de Ruach Kodesh. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Habrá un grupo que esté dentro del pueblo de Dios y que no ande conforme al Espíritu. Dice, dice, si es que mora el Espíritu de Adonai en ustedes, habrá un grupo dentro del pueblo escogido que el Espíritu mora en ellos. Podrá haber gente dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, que no son templo del Espíritu todavía, que todavía les falta dar un paso más. Porque si el Espíritu Santo vive dentro de ti, tú no puedes decir malas palabras. Y si lo dice, te va a reprender. Si el Espíritu Santo, el Ruach Kodesh, vive dentro de ti, tú no vas a hablar, ni caminar, ni vestir como antes. Hay un cambio radical en tu vida. Si el Espíritu Santo vive dentro de ti y usted comete un error ante las 11 de la noche, usted se va a arrepentir, y si tiene que llamar por teléfono para arrepentirse, lo va a hacer. Si es que usted anda conforme a las obras del Espíritu y no de la carne. Pero vamos a ver quiénes son los que andan conforme al Espíritu, las características, y quiénes son los que andan conforme a la carne. Ambos grupos están dentro de la iglesia, están dentro del pueblo de Dios. Yeshua habla del trigo y habla de la cizaña, nuestro gran Mashiach, nuestro gran Salvador. Porque la cizaña y el trigo viven juntos. La gente que anda conforme a la carne es la cizaña. ¿Quiénes son esos que Yeshua le dirán? Pero en aquel día me dirán, Adón, Adón, Señor, Señor. Pero yo le diré, apártense de mí que nunca los conocí. Ya le he explicado anteriormente que la palabra hebrea yadá es de conocer de la intimidad. Ay, Dios mío. Y como dice Pablo, ¿y quién nos librará de la ira venidera? ¿Qué estamos construyendo nosotros? Como casas espirituales y piedras vivas. Ok. Quizá Dios me ha permitido, yo siempre he tenido un negocio en el mundo secular, pero quizá Dios me ha permitido ir otra vez al mundo secular a trabajar para ver ciertas cosas. Y claro, que veo muchas. Por ejemplo, todos tratamos de construir cosas en lo material, pero poco nos encargamos de construir lo espiritual. Si nosotros somos el edificio de Dios espiritual, si nosotros somos el templo de Elohim espiritual, si el Espíritu Santo vive en nosotros, mora en nosotros, entonces yo voy a hacer una pregunta: ¿estamos edificando para lo espiritual o para lo material? Ojo con esto, porque esto pasa de tiempos antiguos. El rabino Shaul, Pablo dice, abran los ojos. ¿Por qué? Porque las cosas visibles perecerán, pero las invisibles permanecerán. Repito, la ropa que tiene vivirá para siempre. Lo que Dios quiere que viva es aquello que tiene vida. A veces tratamos los carros como seres humanos y el carro es simplemente de metal. Y usted dirá, pastor, ¿por qué usted dice eso? Porque sí. Es decir, debemos saber cuidar lo que Dios nos da. Porque si Dios nos da algo, una casa, un carro, un esposo, ropa, lo que sea, todo en el mundo material, estoy hablando del ser humano como cuerpo, porque debemos cuidarlo también. Debemos cuidarlo, porque Dios nos lo dio, y lo que Dios nos lo dio tenemos que limpiarlo, cuidarlo. Pero hay gente que trata los carros como si fueran personas. ¿Por qué?
Porque hay personas que andan tanto en carro que si usted se da un golpe con el auto, la persona rápidamente va para el carro a ver qué le pasó, pero no donde usted como ser humano. Ustedes no han visto personas que han tenido un accidente en la calle, le dan un golpe a la persona cae en la calle y el tipo se va, se anda en un carro de lujo a ver qué le pasó al carro. Y la persona está ya tirada. ¿Qué le pasó al carro? No, ahí preocúpese por el ser humano. Ese carro es de metal. ¿No sabes? ¿Cuántas veces hemos tratado mal a la gente porque andamos bien vestidos y nos chocaron con nosotros, nos ensuciaron la ropa y agredimos a uno porque nos ensució un pantalón, una camisa, o se botó un poco de refresco, nos cayó en la ropa y herimos a una persona? Pero fue un accidente. Entonces hay gente que a veces se interesa más lo material que el mismo ser humano. Es más, ¿cuántas personas, y esto se van a reír ustedes, hay personas que, hay animales, los animales perros, viven mejores que seres humanos? Hay gente de dinero que le dan un trato al perro que si se lo dieron a un ser humano, ¿cuánto lo agradecerían? Ahora, yo no estoy en contra del maltrato de los animales, no, porque la Torá nos enseña que debemos cuidar de los animales. Pero hermano, hay gente que andan con un perro y si usted le toca al perro, ellos son capaces de llamar a la policía, de agredirlos a ustedes por tal de que usted no le toca al perro. Hay personas que andan con un perro y ven un perro herido en la calle y paran el tráfico para ayudarle al perro. Pero si ven un ser humano en la calle pidiendo ayuda, le pasan por el lado. Eso es idolatría. Porque la idolatría es poner cualquier cosa por encima de Dios. Y si Dios mismo dice, ámenme a mí como el primer mandamiento y el segundo a ustedes entre cada uno, debemos ayudarnos unos a otros. El segundo mandamiento está en un hilito colgando. Porque Dios dice, ámame a mí por encima de todo, pero ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor hacia el prójimo debe ser amor, porque Dios ordena que nos amemos. Ahora por ahí hay una doctrina que dice que no, que el amor es al prójimo. ¿Quién es el prójimo? Entonces dicen que el prójimo nada más es Israel. Que nada más es para, eso nada más es para dentro del pueblo de Israel. Y Dios dice, ama a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Y hasta Yeshua pone una enseñanza de un samaritano con un sacerdote, un levita, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque cómo era el trato del sacerdote, del levita con el samaritano. No se llevaban bien. Así que Yeshua trae esa imaginación a la mente de nosotros, enseñándonos que aún los levitas y los sacerdotes deberían amar a los samaritanos. Porque ustedes saben, ¿por qué pone un samaritano? Porque el samaritano que estaba allí eran traídos de los cautiverios, no eran israelitas. A las 10 tribus del norte se las cautivos y trajeron de Siria y de Babilonia, trajeron a vivir a tierra de Samaria la gente de aquella tierra. Los samaritanos no eran 100% israelitas todos. Habían personas que la habían traído y está escrito, registrado en el libro 2 de Reyes. Capítulo 17, específicamente en el capítulo 18. Entonces, debemos amar al prójimo. La gente de la carne que está dentro de la iglesia no va a amar al prójimo, porque no están dando los frutos del Espíritu. Y este mensaje es un mensaje extraordinario porque es un mensaje que está a tiempo. ¿Cómo hoy sabré si ando en la carne o en el Espíritu? Muchas veces yo me autocritico para ayudarme a edificar mi espíritu. Está mal lo que hice, me digo yo mismo. Mi actuación no fue la correcta. Está mal, Alexander, lo que hiciste. Es una autocrítica para ti mismo constructiva, ayudar a edificar tu espíritu. Hay cosas, decisiones, hay actitudes que nosotros realizamos que están incorrectas y tenemos que nosotros, a la luz del espíritu, autoanalizar y decir, este gesto que hice hacia Octavio está mal, por ejemplo. Esto es mal, lo hice mal. Tengo que pedirle perdón a Octavio y me tengo que yo mismo autorreprenderme. Está mal lo que hice.
Porque una persona que anda en justicia, en luz, en el Espíritu, es capaz de autorreprenderse mismo, porque es a la luz del Espíritu que tú puedes ver las cosas. La persona que anda en la carne no puede ver el orgullo, no puede ver la avaricia, no puede ver la arrogancia, no puede ver las malas actitudes, porque no tiene el Espíritu que le enseñe. Dice Yeshua, y el Espíritu le enseñará y los guiará, pero lo enseñará la verdad, los guiará la verdad, los convencerá a ustedes de justicia, de juicio y de pecado. Aleluya. Hay cosas que nosotros hacemos y están mal. ¿Me explico lo que quiero decirle? ¿Me explico lo que quiero decir? Hay veces que nos expresamos mal y tenemos que pedirle perdón a esa persona. Porque si nosotros somos de la luz y del Espíritu, no podemos andar conforme a los que andan en la carne. Bendito sea Adonai. Bendito es el Santo de Israel, que trae el orden a la tierra a través de sus leyes divinas. Hay un pastor que dijo, Dios lo bendiga, y no estoy en contra de él porque no estoy aquí para nombrar y criticar, no lo conozco, lo vi en la televisión, pero dice, los principios de la ley de Dios pueden traer orden, pero más importante que los principios puso otros parámetros. Lo más importante, el fundamento de todo el universo y de la tierra están basados en los principios y en las leyes de Dios. Amén. Si usted retira los principios y la ley de Dios, tus palabras son huecas, no tienen peso. Amén. Y tus enseñanzas no llevan un peso en sí para edificar, porque apartaste o te apartaste de la verdad que está basada en las leyes de Dios. Amén. El sol está sujeto a la ley de Dios. La luna, las estrellas, el mar, los ríos, las aves, los animales, los peces, todo. Un pez sostuvo y mantuvo al profeta Jonás, que quiere decir paloma, en su vientre 3 días y 3 noches. El pez obedeció el mandato del Kadosh Baruj Hu, del bendito sea. Joseph fue lanzado al pozo, el hijo de Jacob, y las culebras y los serpientes y las escorpiones que estaban ahí tuvieron que someterse al poder de Dios. Daniel, siervo del Altísimo, fue lanzado al foso de los leones. Y los leones tuvieron que respetar el mandato divino de Dios. Sadra, Mesac y Abednego fueron tirados al horno de fuego, como lo fue Abraham Avino, nuestro padre. Y el fuego tuvo que obedecer las órdenes del Kadosh Baruj Hu. Los justos lo obedecen hasta los animales. Porque el santo bendito, el que dirige la creación, cierra la boca de los leones para que no le hagan daño a sus hijos. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Confunden a los enemigos para que tenga victoria el justo. Dios se agrada del justo. Si usted es un justo, usted es un victorioso. Usted es un vencedor en todas las áreas. Un justo es el que sabe discernir y hacer justicia donde quiera que está parado en esta tierra. Lo que está mal y lo que está bien. Donde quiera que esté un garaje de gasolina, en un supermercado, donde quiera que usted esté, usted tiene que saber diferenciar lo que está mal y lo que está bien. ¿Cuánto alaban su nombre? Amén. Los que andan conforme al Espíritu. Voy a hablar primero de los que andan conforme a la ley del pecado y la muerte. Y después entraré en 10 puntos muy importantes de los que andan en la ley del Espíritu. Los que andan en la ley del pecado y la muerte, dice la Biblia que andan en condenación. Dice Romanos 8. Pero el libro de Marcos capítulo 16, verso 16 dice, vayan por todas las naciones, bautícenlo en mi nombre. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea, ¿será qué? El que no crea, ¿será qué? Es decir, los que andan en la ley, o los que viven en la ley del pecado y la muerte, hay una diferencia, hay una condenación, están bajo una condenación. Estos son los que andan en la ley del pecado y la muerte. Tienen que salirse de ahí porque la ley del pecado está manipulando su vida.
los que están bajo la ley del pecado. Están siendo manipulados y guiados por este espíritu, pero no es el espíritu de Adonai. Porque hay una gran diferencia que los justos, los que creen, dicen no hay condenación, no hay condena. Porque ya Mashiach pagó por ellos, los libró, pero no los libró para seguir pecando, los libró para que sean justos, sadik, para que sean santos, kadosh. No es para andar por acá y decir, Yeshua me libró, pero mira, estoy todavía mintiendo, estoy adulterando, estoy fornicando, estoy robando, estoy faltando respeto, me visto como quiera, hablo como quiera, digo malas palabras. No. ¿Cómo debe ser nuestra forma de ser? Humildad. Hay una condenación para los que todavía están sujetos a la ley del pecado. Hay una muerte. Pablo lo dice en Romanos 7. Hay una ley que está en mis miembros, que se revela contra una ley que está en mi mente, que es la ley del Espíritu, de la Torah que está en su mente, trayendo liberación, trayendo guía. Pero dice, pero estoy atado en la carne, necesito desatarme. Alguien tiene que tomar la forma que tenemos nosotros en la carne para que nos libere de este pecado. Y dice, gracias a Mashiach Yeshua, al Mesías Jesús, como lo conoce en muchos lugares, a nuestro Mashiach Yeshua, que Dios lo envió en forma de carne de pecado, murió. Cuando Él murió, el pecado lo llevó al madero. Y cuando Él resucitó, las cuerdas se rompieron. Al morir, su sangre rompió cuerdas, rompió las ataduras del pecado en la carne. Él pudo resucitar libre de eso. Y cuando Él resucitó libre de eso, juntamente con Él, dice Efesios capítulo 2, verso 6, nos resucitó juntamente con Él. Es decir, de manera que Él nos puede adoptar. Y por eso dice Romanos 8, que ahora nosotros clamamos, Abba Padre. ¿Por qué? Porque nos reconcilió a través de su muerte y resurrección con el Padre Todopoderoso. Y mucha gente dice, no, nosotros no necesitamos aceptar a Yeshua para hablar con el Padre, nosotros podemos hablar. En condición de pecado, tú no te puedes acercar al Sinaí. En pecado, si nadie te ha limpiado a ti de los pecados a través de la sangre del Cordero, como es el propio Yeshua HaMashiach, tú sabes que no te puedes acercar al monte Sinaí, porque Hashem le dijo a Moshe, nadie se acerca al monte si no se limpian, si no se bañan, si no lavan sus vestiduras, si no hacen una autotikun, una rectificación, no se acerquen porque morirá el que toca el monte. El monte representa la santidad, es el lugar donde Dios está. Que le dijo a Moshe, quita el calzado que está en vuestros pies, porque el lugar que tú estás parado es santo. ¿Por qué? Porque yo hago santo, mi presencia trae santidad. Dicen muchos, usted necesita a Yeshua para ir a donde está Adonai. Claro que necesitamos a Yeshua, como nuestros padres que estuvieron en el desierto necesitaron a Moshe también para hablar con Adonai. Porque Moshe era un mediador, como lo fueron todos los sumos sacerdotes que pasaron por el pueblo de Israel. Los Cohen Agadol que tenía el pueblo de Israel en el Mishkan eran intercesores, eran mediadores. El pueblo tenía que esperar por el Cohen Agadol que entrara y venciera en el lugar santísimo, en el Makom HaKadoshim. Y entonces el pueblo, cuando veía que el Cohen Gadol salía, decía, triunfamos, vencimos, hemos sido perdonados. Nuestros pecados han sido, no perdonados del todo, han sido blanqueados, han sido limpiados, pero no han sido retirados del sistema todavía. Hasta que vino el Cordero y los limpió, los quitó del sistema. Aleluya. Ahora se meten todo el mundo registrando tantos pecados, no los encuentran. Aleluya. ¿Dónde está el pecado de fulano y de fulano que cometieron en los años 80, 90? No, lo estamos buscando por todos lados, no aparece. Ya fueron retirados, fueron limpiados. Aleluya. Porque la muerte, los animales son animales. Los animales fue un método que usó Hashem mismo para mostrarnos a nosotros. Hashem nos dio una enseñanza muy linda.
No digo, ustedes verán lo que los animales sufrirán por el pecado mismo que está en ustedes. Lo que ustedes ven en el animal supuestamente le debería pasar a ustedes. Pero yo voy a permitir que sean los animales que vayan al altar de fuego. Ya ustedes saben lo que representa el altar del fuego. Que vayan, ¿qué? Al matadero. Esas son las palabras que dice Pablo en Romanos 8, versos 34 al 36. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas al matadero. Pero ante todas estas cosas somos vencedores porque Yeshua nos está dando el boleto de vencedor. ¿Por qué? Porque no es en la sangre de nosotros y no es por nuestra justicia ni por nuestros esfuerzos, sino por la victoria que tuvo el Hijo de Dios en el madero. Dar un fuerte aplauso al Todopoderoso, porque Él lo ha hecho grande. Aleluya. Y el pueblo del Señor tiene que levantarse, bendito sea el Eterno. Aleluya. Tiene que levantarse y creer en la victoria que ha dado y salir. La prosperidad tuya no viene a través de otra compañía que no sea la del reino de los cielos. Bendito sea el Eterno. Porque en el tiempo de Isaac, en el tiempo de Abraham y en el tiempo de Jacob, las compañías que hoy dicen que te van a hacer rica no existían. Y Dios le dijo a Isaac, yo te voy a prosperar aquí en el desierto. Y le dijo al pueblo de Israel, yo voy a mantener más de 4 millones de hebreos aquí en el desierto, donde no hay ATM, donde no hay supermarket, donde no hay nada. Pero estas palabras son para los que creen en Adonai, no para los que andan detrás del dinero, ni detrás de Mamón el dinero, sino para los que creen en Adonai, que Él trae maná del cielo. Aleluya. Él pone nube, Él pone columna de fuego, bendito sea el Eterno. La roca todavía está fluyendo agua y Él es el dador de la vida y es el que sustenta mi vida. Y si en algún momento de la tierra no tuviéramos nosotros las necesidades básicas, Dios proveerá. Pero Mamón, tu Dios, no te va a proveer las montañas, porque mi socorro viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. ¡Aleluya! Aleluya. Y quiero decirle una cosa, con autoridad y poder. No crean que todas las pirámides que están metidos ustedes, y la trampa que han caído todos los ministros, es una gracia, porque están confundiendo al pueblo. Pero el Dios que yo le sirvo es el Dios que David escribió: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Amén. Aleluya. Denle una alabanza al Eterno Todopoderoso. Y si alguien dirá, Pastor Alexander, Roé Alexander, o como me quieran llamar, allá usted. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, pero creo más en el verso de la Biblia, que en las compañías que dicen que están produciendo finanzas y están llevando a la gente a una atadura. Pero la Biblia dice que los justos nunca serán desamparados. Amén. Y que Dios enviará el socorro. Amén. Amén. No creo en los que nos quedamos en las casas con las manos cruzadas, pero sí creo que los justos, cuando salen a buscar el pan, Dios se lo provee. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios dice: los que me agradan, yo le doy, Eclesiastés 2:26, yo le doy gozo, le doy sabiduría, le doy ciencia, conocimiento, y pongo a los que no me agradan a amontonar riqueza para luego dársela. Tenga cuidado, si usted está amontonando riqueza, no va a ser que sea del grupo de los que andan en la obra de la carne y no del espíritu. Porque Él no te llamó a amontonar riqueza, Él te llamó a servir a la obra. Él te llamó a servir en su obra para darte provisión. Él enviará la provisión. Sí, recuerda lo que dice Deuteronomio 28, del 1 al 14. Dice que Él enviará su bendición sobre tus graneros. No dice que tú la vas a buscar, dice que Él te la va a enviar. Amén. Aleluya. Dice que tú prestarás y no tendrás que pedir prestado. Mis amados hermanos, hemos sido llamados a anunciar el Evangelio. La Besorá, la Masoré, el verdadero mensaje. Aleluya. ¿Y por qué no podemos ser como un Abraham, Isaac y Jacob, que predicaban el Evangelio, hablaban de Elohim? Y por otro lado, tenían su negocio, su trabajo honrado. Abraham llegó a ser prosperado, que hasta Lot fue prosperado en grande. ¿Y cómo prosperó Abraham? ¿Cómo prosperó Isaac? ¿Cómo prosperó Jacob? ¿Cómo prosperaron todos los hombres y mujeres de la Biblia? ¿Cómo prosperaron? Creyéndolo a Dios, trabajando con el sudor de su frente.
creyendo, honrado. El Eterno es nuestro proveedor. Él va a multiplicar. Hay gente que dice que yo gano 1,000, que gano 2,000, 3,000. Dios te da la gracia. Usted vaya a buscar el empleo, usted vaya en su trabajo y Dios te va a dar gracia. Y va a tocar. Usted no tenga miedo de decir esto vale 500, porque Dios le va a tocar el corazón a la persona y va a los 500. Usted no tenga pena de decir esto vale $1,000, porque el Eterno va a tocar el corazón del otro para que suelte los $1,000. ¿Sabe por qué? Porque usted es un diezmador. ¿Sabe por qué? Porque usted es una columna de finanzas. Bendito sea Adonai. Y sin herir a ningún ministro, sin herir a ninguna persona, crean en la palabra de Adonai. Aleluya. Ayuden a las ovejas a salir de una manera justa y honrada de la posición económica que están. Oren por ellos. Enséñenle mayordomía, administración. Eso es lo que vamos a enseñar al pueblo. Porque muchas personas reciben, pero no saben cómo retener la finanza. No saben dónde ponerla en el lugar correcto. Esto es un mensaje para mí y para todos nosotros. Bendito sea Adonai. El Eterno es tu socorro y tu provisión. Amén. Amén. Así es. Lo que anda en la ley del pecado y la muerte, andan conforme a qué? A los frutos de la carne. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Ya ustedes saben. Borrachera, orgía, mentiras, celo, contienda, envidia, Robar, matar. borrachera, robar, matar, destruir, arrogancia, orgullo. Contrario, los justos andan en humildad. Los justos han tenido y tienen que aprender, tenemos que aprender a depender de Dios. Si hay algo que está mal, Dios lo va a arreglar. Si el pastor me ofendió, Dios lo va a arreglar. Si el jefe de la empresa a la cual trabajo me ofendió, Dios lo va a arreglar, porque Él es llamado Dios de justicia. Usted no tiene que tomar la justicia por sus manos. Usted no tiene que maldecir a nadie o hablar mal. Hay personas que lo tratan mal a un empleado y seguidamente maldicen o hablan mal de esa persona. Digan conmigo, paz. Paz, amor. Los que andamos en la luz andamos en paz. ¿Qué más? Los que andan en la ley del pecado y la muerte viven atados al pecado. Se quieren desprender pero no pueden. El pecado lo trata de dominar por todos lados. Lo que se llama en el hebreo el yetzer hará, la inclinación al mal. Andan en el temor de la muerte. Tienen temor a la muerte. Necesitamos acercarnos más a Dios, porque cuando usted vive en la presencia de Dios, si Dios es la vida y Dios es espíritu, por eso es necesario desarrollar todos nosotros una intimidad con Dios. A medida que usted desarrolla la intimidad con Dios, desaparecerá el temor de la muerte. Más bien lo que han desarrollado una intimidad tan fuerte con Dios, llega el momento que hasta ellos se preparan para partir con Dios. ¿Qué le dijo el Eterno a Miriam? Ella partirá conmigo. Aarón, ¿qué le dijo? Llévelo puesto, cerró los ojos y partió. Y Moisés igual. Y David igual. Y todos los hombres y mujeres de Dios también han partido de una manera muy saludable y correcta. En el mejor sentido, en paz, han partido con sus padres. Aleluya. Los que andan conforme a la ley del pecado y la muerte no ejercen la justicia. Más bien ellos quieren llevar la justicia por sus propias manos. No aman tampoco la ley de Dios, ni pueden sujetarse a ella. Los que andan conforme a la ley a la carne no aman la ley de Dios. Amén. Aquí mírenme a mí. No aman la ley de Dios. Ni pueden sujetarse a ella tampoco. Bendito sea el Todopoderoso. Quisieran, pero no pueden. Y le digo una cosa. Dios ama más a una persona que nunca ha creído y está por creer, a una persona que ha creído, conoce la verdad y no quiere ejercer la verdad. Bendito sea el Kadosh Baruj. No tienen paz, decía anteriormente.
ay, no tengo paz. Ojo, hay personas que durante el proceso con Dios van realmente a percibir situaciones donde se van a sentir incómodos, son procesos. Pero eso no tiene que ver realmente en un momento determinado en tu vida que estás pasando alguna situación, un ataque, por ejemplo, del enemigo, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que Dios no está contigo. Probablemente estás pasando alguna situación, tú tendrías que clamar para que Dios en ese momento te dé la paz que Él da. También otro punto muy importante, no le agradan a Él. Y viven una vida de enemistad. Es decir, son enemigos de Dios. Lo que llama la Biblia ser amigos de Dios, estos van en contra. Porque cuando tú creas en tu vida una religión, ese ser humano se empieza a distanciar de Dios. Habla de las cosas de Dios, como yo enseñaba. Hablan del Salmo 23, pero no tienen una relación con el pastor del Salmo 23. Que es diferente. Hay gente que se sabe del Salmo 23, pero no conocen al autor del Salmo 23. Así es la religión parecida. La religión sería como el que conoce el Salmo 23, pero no tiene una comunicación, una intimidad, una comunión con el autor, el pastor del Salmo 23. Entonces, los que tienen una relación con el pastor del Salmo 23 es diferente a los que conocen el Salmo 23. Es un ejemplo. Y por último, los que andan a la ley del pecado y la muerte no tienen esperanza de resurrección y de vida eterna. ¿Por qué? Porque ahora veremos la otra parte, la otra fase de los que andan en el Espíritu. Tienen esperanza de resurrección y vida eterna. Ahí lo dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Bendito sea el Kadosh Baruj Hu. Dice la Biblia, los que andan en la ley de Adonai son llamados los redimidos, los que han sido liberados y los que han sido salvados. Redimido es el rescate, un precio que se ha pagado, una deuda imposible de pagar que Dios mismo la pagó a través de su Hijo. No había dinero. Es más, ¿cuántas personas han escuchado de millonarios en el mundo? ¿Y qué millonario ha dicho? Voy a pagar la liberación y la salvación de los seres humanos. No, lo que están tratando es cómo invierten más dinero. Pero usted ha escuchado algún millonario que esté interesado en salvar y rescatar su vida. Denle un fuerte aplauso a Yeshua HaMashiach. Aleluya. Por eso Él merece la gloria. Por eso Él merece la alabanza. ¿Por qué? Porque dígame, ¿qué carta usted ha recibido salvación de un millonario? No. Y aparte, ¿qué millonario en la tierra puede comprar la salvación de un ser humano? Nadie. No puede. ¿Por qué? Porque los reinos de la tierra estaban en posición de Satanás. Él dijo a Yeshua, póstrate delante de mí, Mateo 4, versos 9, 10 y 11, porque todos los reinos de la tierra se me han dado. Póstrese y todos te los daré. O sea, ¿qué millonario en la tierra tiene más dinero que el propio Satanás? Y Yeshua dijo, no. Tengan cuidado, otra vez, a todos los amigos que nos escuchan a través de los videos. Porque la tentación del dinero, tienen que saber discernir de dónde está viniendo esa finanza. No va a ser que esté viniendo del príncipe de este mundo y no del Sar Shalom, del príncipe de paz. Porque Él le dio a Yeshua, póstrate delante de mí y todas las riquezas, los reinos, todo lo que hay yo te lo daré. ¿En manos de quién estaba? Del propio Satanás. Pero Yeshua dijo, no. ¿Cuál fue la respuesta de Él? Escúchenla. Solamente a tu Elohim, a tu Dios, a Él adorarás y a Él servirás. La función de los sacerdotes del pueblo de Dios es ser un sacerdote, ministrar ante su presencia y ser un servidor. Pablo lo dijo, hay veces que tengo y hay veces que no tengo. Shaul,
Hay veces que tengo, hay veces que no tengo. Pero cuando no tengo, sigo adorando y sigo sirviendo. Amén, amén. Y cuando tengo, sigo Amén, glorificando de amén, igual amén. manera. Así es, igualmente. Pero hay muchos que se han extraviado, dice el libro Apocalipsis, en la doctrina de Balac y de Bilán, que sabía poner de tropiezo, piedra de tropiezo a los hijos de Israel. Hay personas que de una manera astuta han dejado de predicar el verdadero evangelio y se han dedicado a otras cosas. No me meto con ellos, no los critico, los amo, pero duele que en vez de estar mandando mensajes de salvación, de ánimo, de revelación de la palabra y orando y buscando a los enfermos y preocupándose por aquella persona, están usando los medios, ellos siendo ministros, para desviar la atención del pueblo que está buscando la presencia de Dios y meterlo en otra cosa. Hoy te voy a ayudar a que tu finanza mejore. Muchas gracias, Dios lo va a hacer. Amén. Porque tú no estabas en el desierto cuando Dios estaba dando el maná. Tú no estabas en el desierto cuando Dios dijo, hoy les doy una tierra que fluye leche y miel. Yo sé que Dios usa a los hombres para prosperarte también. Yo sé que Dios usa a hombres y mujeres para empujarte en el buen camino. Porque claro, Dios usa a los hombres. Pero los hombres que Dios va a tocar para usarte y prosperar tu camino son gente que tiemblan y tienen temor ante su palabra. Amén. Aleluya. Y también va a decirle a los impíos, suelta estas cosas que tú tienes y transfiérelas. Las transfiere a los justos. Por eso la Biblia dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Es un verso fuertísimo que lo deberían pegar en los refrigeradores de su casa, en los cuartos, y decir, mi Dios Él va a suplir todas mis necesidades conforme a sus riquezas en glorias en Mashiach Yeshua. No hay en ellos condenación para los que andan en la ley del Espíritu. Andan y viven por el Espíritu. Han sido librados de la muerte y del pecado. Opera en nosotros el poder de la resurrección. El poder de la resurrección no opera en los hijos de las tinieblas, sino en los hijos de la luz. El poder de la resurrección opera en aquellos que andan en el Espíritu. Porque huelen al Espíritu, están en el Espíritu. Bendito sea el Kadosh Baruj. Caminen en justicia. Los hijos de la luz, los que andan en el Espíritu, caminan en justicia. Saben tomar decisiones, saben cómo hacer la justicia en un momento determinado, una situación en la congregación, en la empresa, en la compañía, donde quiera que está. Saben tomar decisiones. Saben cómo traer a la luz de la Escritura un veredicto correcto. Saben reunirse con 2 o 3 ancianos y hacer una decisión en el momento más difícil. Tienen sabiduría, tienen conocimiento porque tienen al Espíritu de Elohim. El mismo Espíritu que operó en Moisés está en el pueblo del Eterno. Es un espíritu, como dice en el libro de Malaquías, mi siervo Moisés. Y si el Eterno le llama mi siervo, es porque fue un gran servidor. Es el espíritu que actúa en Mashiach. Romanos capítulo 8, versos 16 y 17. Es el espíritu de Mashiach. Gálatas 4, 6. Isaías 11, 2. Los hijos de la luz, los que caminan en el Espíritu, viven una vida de paz. Número 7, se sujetan a la ley de Dios. Papá, los hukim los hemos enseñado, los misbot los hemos enseñado. Hemos enseñado todos los preceptos y ordenanzas, que aunque no lo entiendan como son los huk o los hukim, ellos obedecen. Tú lo has dicho, yo obedezco. Agradan a Dios. Los que andan en el Espíritu buscan en todo momento cómo agradar a Dios. Siempre tienen un detalle con Dios. Siempre quieren llamarle la atención a Dios, cómo agradarle, como el hijo que quiere agradar a papá, con una sonrisa, con un cariño. Los hijos de Dios buscan agradarlo. 9. Estamos completamente convencidos que somos templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16, 6:19, 2 Corintios 6:16. Estamos conscientes, seguros que somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, si somos templo del Espíritu Santo, tenemos que saber conservar este templo. Tenemos que saber qué comemos, cómo hablamos, qué recibimos, con quién andamos. Somos el templo. Estudien en el templo qué era lo que Dios permitía que entrara en el templo y qué no podía entrar.
Y número 10, hay una esperanza de resurrección eterna para ellos. En el libro de Romanos 8, 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó, de aquel, ¿quién es aquel? Mashiach Yeshua, bendito su nombre, que levantó de los muertos, bendito sea el Eterno, el espíritu de aquel que levantó de los muertos, ¿quién es aquel? El Padre bendito. Escuchen esto, porque aquí puede entrar lo que es la unicidad del Eterno. Aquí están hablando de tres. Y no es que ahora yo voy a entrar a la confusión de Trinidad o unicidad del Eterno. Pero dice, pero el espíritu de aquel, del Rey Santo, del Abba Padre. ¿Qué dice más? Que levantó de los muertos a Yeshua. Yeshua no se levantó por sus propios medios, sino que el Padre envió su espíritu para que se cumpliera la profecía. Ahí lo está diciendo. Que envió. Y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua, dice, mora en vosotros. Es decir, el espíritu del Padre mora en vosotros. El mismo espíritu que envió a levantar a Yeshua entre los muertos, lo ha enviado a nuestras vidas para traer vida. Por eso hay vida, vida, vida. Dice, a Mashiach Yeshua vivificará también, vivificará, le darán vida a los cuerpos mortales. ¿Cuál es un cuerpo mortal? Un cuerpo que perece. Pero dice que a este cuerpo mortal le dará vida por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Aleluya. Tenemos que entender bien este verso. Bendito sea el Kadosh Baruj Hu. Son los que andan conforme a la ley. Bendito sea el Eterno, del espíritu de vida. Hablaremos la segunda parte de lo que es la ley del espíritu que está en la mente, de la ley del pecado. Yeshua venció. Somos libres de eso. Ahora podemos tener dominio propio del Yetzer Hará. Que el Eterno nos permita vivir una vida humilde. Y que estas palabras sean perpetuas en nuestros corazones, que podamos dar fruto y que el Eterno nos libre de toda tentación, porque hay tentación por todos lados. Bendecimos a los ministros, bendecimos a los pastores, al pueblo del Eterno, bendecimos a la casa de Israel, a las 12 tribus de Israel, por siempre. Amén. Y que nuestra mejor intención es que hagan un tikkun, una rectificación y que puedan realmente entregar sus vidas. La vida no es todo el dinero, en la vida hay más cosas que el dinero. Vean la vida de otro punto de vista. La salud, la armonía, la unidad, el amor hacia el prójimo. No todo es dinero. No nos podemos aferrar. No nos podemos tampoco nosotros realmente afanar. Un afán por hacer dinero. Un afán por hacer dinero. Un afán por ganar más. Y estamos dejando de un lado lo que Dios nos encargó. El ministerio de la reconciliación. El ministerio del Espíritu. Esas cosas no las podemos dejar de un lado. Esas cosas son primordiales en nuestras vidas. Así que nosotros exhortamos a todos ustedes a que sigamos una vida viviendo en las obras del Espíritu. Gálatas 5:22, mansedumbre, humildad, paz, paciencia. Gálatas 5:22, estudien los frutos del Espíritu. Bendito sea el Eterno. Esa es nuestra intención, de que mejore tu vida, de que puedas analizar y hacerte una autocrítica, una autorreflexión. Cómo estamos hablando, cómo nos estamos comportando, cómo estamos actuando y si estamos siendo de modelos para otros para que imiten al Mashiach, al Mesías. Porque si somos ministros, el pueblo nos va a ver, nos quiere imitar, pero que nos imiten a lo bien, a lo bueno, que podamos ser un puente para llevar las personas realmente de regreso a casa, a los pies de nuestro Padre Abba, el Elohim de Israel. Toda Rabá, muchas gracias. Shalom, Ubrajá, paz y bendición. Que el Eterno los guarde, el Eterno los bendiga. Que para el Eterno te bendiga. A cada uno de ustedes que nos ven y a los que están aquí. Recuerden, entre nuestra página de internet, ministeriocasadeisrael.org. Ahí puede ver más videos, radio y también nuestras enseñanzas como las parashá. Shalom a todo Israel. Amén.
Hashem Yilo Leolam Baed Hashem Melech Hashem Malach Hashem Yilo Leolam Baed Tehaya Hashem Yomelech Al Kol Haaretz Yumalibuye Hashem que a su nombre la 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 Hashem reina, Hashem reino, Hashem reinará por la eternidad. Hashem reina, Hashem reino, Hashem reinará por la eternidad. Será Hashem rey sobre la tierra, sobre la tierra. Sobre la tierra. Hashem será